Pues Santiago, con un dato de Producto Interno Bruto alcista, ¿cómo interpretas que fue la reacción del mercado en renta variable? En efecto, el día de ayer se dio a conocer el dato del PIB, que creció 1.8 versus 1.6 porcentaje del consenso, un fundamental que impulsa sin duda la confianza del inversionista y que ha ido incrementando gradualmente desde que arrancó el año, ¿no? Podemos ver estos resultados en el nivel actual del IPC y fácilmente en el volumen de operación, que ha mejorado significativamente hasta el día de hoy, ¿no? El día de hoy, contagiados por una jornada positiva, en casi todas las bolsas despertamos con futuros alcistas, donde Hong Kong y China lideraban las alzas y donde México sorprende con un gap alcista de 250 puntos, un mismo que no veíamos desde hace mucho tiempo, impulsado principalmente por un buen arranque de Cemex, FEMSA y América Móvil, que cada vez está más cercana a las 16 unidades y deja de ser atractiva para efectos de compra. La jornada se mantuvo flat durante el día, donde en un gráfico de 15 minutos podemos observar el IPC entre sus medias móviles simples de 100 y 200, que servirán como soporte y resistencia en el corto plazo, ¿no? Entre 51.100 y 51.300. Bien, así como lo vemos en la gráfica. Por otro lado, Edgar, ante las dudas de si existen fundamentos o no para continuar viendo incrementos en el mercado local, ¿cómo consideras tú que se comportará el mercado local en los siguientes meses? Mira, Susana, en este contexto, pues hay estimados del índice de referencia de la bolsa mexicana para cierre de año en 53.500 en promedio, lo que lleva a un rendimiento del 4% de los niveles actuales. Y para junio de 2018, pues se estima en promedio que el índice podrá estar en los 58.500 unidades. Pues en este contexto surge la pregunta que si es momento de continuar en el mercado. Yo pienso que sí, pero hay que ser muy selectivos en oportunidades en ciertas emisoras. Invariablemente también el tipo de cambio juega un papel importante y sobre todo lo vimos en este trimestre. En este segundo trimestre el peso se depreció 2.4, en promedio cotizó en 18.54 contra un nivel de 18.10 del segundo trimestre del 2016. Pues bien, la fortaleza del tipo de cambio va a repercutir en los comportamientos de las acciones y por ende se va a ver reflejado en sus resultados. En este contexto, pues como podemos ver este último reporte del segundo trimestre, las exportaciones para la mayoría de las empresas, digamos casi la mitad de las compañías mexicanas generan ingresos en el extranjero, pues hubo una contracción en promedio del 11.6%, ¿no? Y como acabo de comentar, pues veo un alza en los siguientes meses para el mercado. Bien, Santiago, Alsea y Cemex presentaron excelentes resultados en el segundo trimestre del año. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Ambos fueron reportes positivos que se pudieron malinterpretar al no llegar a las metas de los estimados. Sin embargo, comencemos primero con Alsea, que a mi gusto fue uno de los reportes más sólidos. Alsea tuvo resultados por arriba del consenso en casi todos los rubros, salvo en utilidad neta, donde se vio afectada por el impacto de coberturas cambiarias y un mayor pago de intereses por la TIE que aumentó 50 basis en el trimestre. Pero lo que más me gusta de Alsea es que, a pesar de tener insumos en dólares, más del 90% de su deuda de largo plazo está denominada en pesos mexicanos. Por lo cual esto no incurre en un riesgo de tipo de cambio que más bien al cierre del año se perfila ser una ruleta rusa tan pronto comiencen las negociaciones del Telecán, ¿no? Las ventas en un año van a ser, a mi gusto, impresionantes con el mercado consolidado de Sudamérica y de España, ¿no? Más las sorpresas que vengan en este periodo. Por su parte, Cemex, aunque fue un reporte negativo, se lo atribuyo más a coyunturas cambiarias. Sin embargo, el panorama que plantea ante un escenario de desapalancamiento agresivo y las medidas que tomará para aumentar su flujo efectivo, que incluye, por ejemplo, el aumento de precios y ventas de activos, le darán margen para mejorar sus razones financieras y buscar en el mediano plazo 20 unidades por acción. Edgar, en otros temas, Gruma y Liverpool estuvieron entre los mejores reportes del segundo trimestre del año. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Así es, Susana. Pues invariablemente con estos reportes de estas empresas, si lo calificáramos los resultados en función del movimiento de las acciones en la sesión inmediata posterior, pues los mejores movimientos al alza se encontraron entre Gruma y Liverpool, ¿no? Cuyas acciones subieron para Gruma un 7% y para Liverpool un 4.5%. Hay puntos sobresalientes para estas dos emisoras. En principio, comentando de Liverpool, se nota que hay una disminución en las presiones cambiarias
y un mayor potencial de expansión en los márgenes para los siguientes trimestres, aún considerando su comportamiento decepcionante en la morosidad que mostró. También podemos comentar de Liverpool que la integración de Suburbia está avanzando en tiempo y forma, con buenos resultados, y esto debe ayudar a contribuir a un crecimiento absoluto para los siguientes trimestres. También es importante mencionar que para esta emisora, la cancelación de la adquisición de Ripley resultará en una aceleración del CAPEX de manera positiva para los siguientes años, dirigiendo estos recursos pues, a nuevas tiendas o a la integración de un nuevo centro, de su centro de distribución. Y por el otro lado, Grumman también la veo una emisora positiva hacia adelante, ya que pues esperan que los volúmenes se sostengan en todas las regiones y se ha confirmado una expansión esperada y agresiva en el margen de EBITDA de alrededor de 50 puntos base. De esta manera es importante esta emisora, la generación de efectivo que continúa siendo una de las características más destacables, ¿no? Y invariablemente pues también las posibles fusiones o adquisiciones que lleve en los próximos trimestres o siguientes años, ¿no? Santiago, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, designó a Kenneth Smith Ramos para renegociar el Tratado de Libre Comercio. ¿Consideras positivo que quien formara parte del tratado original en 1993 ahora se integre a la cabeza de este importante evento coyuntural más de 20 años después? En efecto, creo que es una gran noticia. Kenneth Smith estuvo en la primera negociación y por su experiencia sabe perfectamente cuáles son las prioridades del país y también cuáles son las deficiencias del tratado. Buscará agilizar procedimientos aduanales para facilitar el comercio, limitar en su momento los posibles aranceles e impulsar el comercio electrónico, ¿no? Creo que el evento que más le importa al país en estos momentos lo liderará una persona con amplios conocimientos, experiencia en negociaciones internacionales y que sabe lidiar con americanos. Y tú, Edgar, ¿cuáles son tus opiniones acerca del avance del Tratado de Libre Comercio? ¿Cómo esperas se comporte el mercado mientras continúe el avance de esta importante renegociación que se espera inicie oficialmente el 16 de agosto? Así es, Susana. Yo espero que el mercado tenga un comportamiento al alza. Sin embargo, pues puede haber periodos de volatilidad, ¿no? Porque se esperan en esta negociación reglas de origen más estrictas y cambios en el mecanismo de solución de disputas. Invariablemente, pues hay factores que pueden complicar el calendario de la renegociación. Como bien comentas, inicia el 17 de agosto y pues debe terminar cuando el presidente Trump, el primer ministro de Canadá y el presidente Peña Nieto firmen ese acuerdo. También otra siguiente etapa va a ser la ratificación de este acuerdo y posteriormente la etapa de implementación en el que se acuerde ratificarlo. Posteriormente se convierte en ley y finalmente entra en vigor. Pero sí puede haber periodos de volatilidad por factores que pueden complicar, como puede ser las elecciones presidenciales en México para este junio de 2018. Podría ser también la fin de la autoridad otorgada al presidente de Estados Unidos para negociar acuerdos comerciales por la vía fast track. Y las elecciones, también recordemos que hay elecciones de medio término en Estados Unidos en noviembre de 2018. Bien, pues estaremos muy atentos al comportamiento del mercado ante estos eventos tan importantes como es la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Muchas gracias, Santiago Cortés, gerente de operaciones de Black Wall Street Capital, y Edgar Douglas, analista financiero y bursátil. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Susana. Buenas tardes. Pues ahí tiene a los ganadores y perdedores de la jornada de hoy. Vamos a la